La privatización de las pensiones y su refinanciación en el gobierno de Tony Saca, con la creación de un fideicomiso, creó una deuda al Estado que crece cada día. Según cálculos del Banco Central de Reserva, dicha deuda se incrementa en $400 millones anuales. De hecho, el anterior titular del Banco Central de Reserva, Carlos Acevedo, calificó este asunto de bomba de tiempo, que podría explotar entre 2016 y 2017. El FMI, por otra parte, ha recomendado una reforma integral de ese sistema para colocarlo sobre una base financiera sólida. Además de esto, el propio sistema no es suficientemente rentable, entre otras cosas, porque se basa en la inversión en productos financieros especulativos, que desde hace 5 años, con la crisis mundial, ya no tienen el valor que acostumbraban a tener en el pasado. Por último, esta modalidad privatizada del sistema de pensiones es criticada por no garantizar una protección universal, sino solo la de la pequeña parte de la población trabajadora que tiene además todas las condiciones cubiertas. Hoy vamos a explicar qué ocurre con el sistema de pensiones. ¿Por qué hoy es un problema? Si cuando se privatizó, se dijo que sería mucho mejor que el anterior sistema público y qué debe hacer el Estado para solucionarlo. Lo haremos con María Elena Rivera Sarmiento, coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo. Soy Saúl Hernández Alfaro, bienvenidos a Francamente. María Elena Rivera Sarmiento es licenciada de la Escuela Superior de Economía y Negocios, ESEN. También posee una maestría en Gobierno y Asuntos Públicos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México. Se ha desempeñado como consultora en el área de evaluación de políticas sociales para instituciones gubernamentales como el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local y la Secretaría Técnica de la Presidencia. También ha trabajado para organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo y centros de investigación como la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Actualmente es coordinadora del programa de estudios de políticas públicas de Fundaungo y una de los realizadores del informe sobre la rentabilidad de los fondos del sistema de pensiones en El Salvador. Este asunto, citado como uno de los problemas más graves de las finanzas públicas del país, es el tema que abordaremos esta mañana para comprender por qué y también en qué consisten los sistemas de protección social, cómo funciona el sistema de pensiones en el país y cuál es el diagnóstico sobre el sistema de pensiones actual y sus desafíos. Como ya es habitual, lo haremos francamente. Bienvenidos a Francamente, hoy es jueves 18 de julio de 2013. Les agradecemos por estar pendientes de este espacio de entrevista desde muy temprano. Saludamos a todos aquellos que desde ya nos siguen en redes sociales, en Facebook en francamente.tvx, en Twitter en @francamentetvx. También saludamos a aquellos que a la distancia nos ven a través de la web en www.tvx.com.sv. Esta mañana queremos abordar un tema importante de interés sensible para la población. Hablamos del tema de pensiones, del sistema de ahorro de pensiones. Queremos conocer en detalle las características de ese sistema, también conocer cuáles son hoy por hoy esos señalamientos que se hace sobre la sostenibilidad del sistema al que muchos han pedido reformas integrales. Esta mañana nuestra invitada es María Elena Sarmiento, ella es coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundaungo, a quien quiero dar la bienvenida a Francamente. Bueno, muchas gracias por la invitación. En Fundaungo estamos particularmente interesados en este tema, en el sistema de pensiones como parte de todo el sistema de seguridad social y protección social en el país, y agradecemos estos espacios que sirven para difundir la información y hacer del conocimiento de toda la población, porque es del interés de todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación, señora Sarmiento. Yo creo que vayamos entrando de a poquito al tema de pensiones. Sabemos que es un tema que implica muchísima aplicación de términos muy técnicos, pero esta mañana quisiéramos hacerlo que sea muy comprensible para la población, para la audiencia que nos ve. Y quizás para comenzar a hablar del sistema de ahorro de pensiones, que es el actual. Sabemos que a partir de 1998 comienza a andar un nuevo sistema de pensiones que despega de las características del sistema de pensiones público. Exacto. Hablemos de eso. ¿Cuáles son las características que ahora determinan ese sistema? Bueno, en efecto, como usted lo mencionó, desde 1998 opera el sistema de ahorro para pensiones. Este es un sistema de capitalización individual privada. Correcto. El término se oye complicado, pero ¿qué significa eso? Que cada persona ahorra a una cuenta individual de ahorro para pensiones, en la cual se acumulará el dinero de las cotizaciones que vaya realizando durante toda su vida laboral. Ese dinero
va a una cuenta individual y el monto o el saldo que tenga esa cuenta a la edad de su retiro va a determinar el monto de la pensión que va a recibir. Es decir, yo recibiré al final lo que yo he ahorrado. Claramente, esta cuenta y este dinero que se va acumulando es invertido por los organismos que son encargados de la administración de estos fondos. En este caso es de administración privada y son las administradoras de fondos de pensiones quienes se encargan de gestionar estos fondos que llegan a estas cuentas individuales que son de pertenencia de todos los trabajadores. Se ha dicho que diferente al sistema anterior, no es un sistema solidario, usted ha dicho es de capitalización individualizada. ¿Esto es cierto? Es decir, el anterior tenía una lógica solidaria a la hora de hacer la recaudación. Sí, el anterior era un sistema de reparto o de fondo común. ¿En qué difiere? En que las cotizaciones iban a una sola cuenta y esa cuenta servía para pagar tanto las pensiones en curso como la administración del sistema. Ahora lo que se da es una comisión a través que forma parte de la cotización que se hace mes a mes. ¿Por qué se menciona que puede ser solidario? Porque en los sistemas de reparto fueron concebidos para que la población económicamente activa, quienes están cotizando, están aportando el dinero para el pago de pensiones de las generaciones que ya no están trabajando, claro, ¿verdad? Y esto era así, se concebió así en momentos en que la estructura poblacional favorecía este tipo de esquemas, debido a que la población en edad de trabajar era bastante, ¿verdad? Y la población adulta mayor y que ya estaba retirada era poca en proporción a la población económicamente activa. En El Salvador actualmente estamos en una etapa de bono demográfico, es decir, que la población en edad de trabajar, ¿verdad? Todos los jóvenes que están trabajando, es mucho mayor que la población que ya está retirada. Sin embargo, esto va cambiando y este cambio ya se ha dado en países desarrollados. En Latinoamérica nos encontramos en esa transición. Por lo tanto, este tipo de esquemas de reparto no se vuelven sostenibles porque nos enfrentaremos en un futuro a una mayoría de población adulta mayor, claro, que no esté en capacidad de trabajar y muy poca población proporcionalmente, ¿verdad? Hablando siempre, que está trabajando. Por lo tanto, los fondos o las cotizaciones que vayan generando año con año no van a ser suficientes para saldar las pensiones que se necesitan pagar. En ese sentido, con esa explicación que usted nos da, ¿era necesario entonces hacer el paso hacia un sistema de ahorro de pensiones más bien privado? Es decir, ¿era la solución ante esta situación que podía revertirse ese bono demográfico del que usted ha hablado? Bueno, en Fundaungo desde 1993 se ha estudiado el tema de pensiones, sí, y si bien era una posible solución, pero no era la única. También se plantearon otras opciones, sí, ¿verdad? Como un esquema mixto en la que se combinan capitalización individual, ¿verdad? Con sistema de reparto y también algunos esquemas complementarios de ahorro adicionales al ahorro que se hace por ley, ¿verdad? Había muchas opciones y lo que debió haberse hecho era una evaluación pertinente y que adecuara la reforma estructural a las condiciones del país y del mercado laboral. Entiendo que eso no se hizo. Ese estudio que usted ha mencionado no se hizo en su momento para hacer el paso a un sistema de capitalización individual de pensiones. No se llevó a cabo para realizar la reforma como tal un diagnóstico comprensivo que se basara en las características del mercado laboral, que tomara en cuenta la alta informalidad que tiene el país, ¿verdad? Casi el 50% de la gente está en empleos informales, por lo tanto se vuelve complicado un esquema contributivo de capitalización individual, claro, como el que tenemos. Nos enfrentamos con el sistema actual que es menos de un cuarto de la población económicamente activa tiene cobertura efectiva del sistema. Claro. El resto entonces queda desprotegida claro, ese sistema, exacto, de protección social. El resto queda desprotegida de este esquema contributivo del sistema de pensiones, porque no están en un trabajo formal en el que aporten mes a mes esta contribución que le garantice la cobertura. Si hablamos en términos de afiliación,
afiliación para medir cobertura, vemos que más de la población económicamente activa está afiliada, pero es muy importante recordar que la sola afiliación no garantiza derecho, claro, sino que es la cotización la determinante para garantizarme el derecho. Y en el caso de El Salvador son 25 años de cotizaciones continuas o discontinuas las que yo tengo que acumular para ser receptor de la pensión a la edad de retiro. ¿Hay algún modelo, algún esquema en el cual estas personas que están en situación de subempleo, por ejemplo, que, bueno, por cierto, la última encuesta de Vales de Propósitos Múltiples habla de una situación de empleo informal de un 30% sobre el total de la población económicamente activa? Sobre esto, ¿hay algún esquema que pueda también protegerlos a ellos a pesar de no estar cotizando? ¿Existe ese sistema? En El Salvador no opera ningún sistema que dé protección de seguridad social o previsional a estas personas que están en la parte informal del empleo. Si bien recientemente se ha implementado para los adultos mayores, ¿verdad?, una pensión básica universal, es focalizada y solo es en los municipios de extrema pobreza. Sin embargo, para la población que actualmente está trabajando y que vaya acumulando derechos para el momento de su retiro, no existe. Sin embargo, debe de estudiarse y debe aplicarse, buscársele una solución a este problema en este momento, que como mencioné, estamos en una etapa favorable porque la mayoría de la población está en edad de trabajar y está joven, y no vaya a ser mucho más difícil cuando ya nos enfrentemos con una población envejecida, que los problemas a solucionar sean mucho más graves. Yo quiero saber, ahora con ese cambio que se hizo del sistema de ahorro de pensiones a ese sistema actual al que tenemos, ¿qué pasó entonces con instituciones como el IS, el IPFA y el INPEP? Es decir, ¿qué rol comenzaron a jugar dentro del esquema? Ok. Estas instituciones eran las administradoras del sistema anterior. En el caso del IS, ¿verdad?, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social, y el INPEP, que era el Instituto para los Empleados del Sector Público. Estas instituciones administraban y también daban los beneficios o las prestaciones. Al cerrarse el sistema de pensiones público y no aceptar más cotizantes o nuevos afiliados, solo se quedaron con los afiliados que ya tenían, pero esto se determinó por edad, dependiendo de la edad que tenían las personas. Las personas menores de 36 años al momento de la reforma fueron obligadas a pasar al sistema de ahorro para pensiones. En el caso de los hombres que tuvieran de 36 a 50 años y las mujeres, no, de 36 a 55 años, corrijo, y las mujeres de 36 a 50 años tenían la opción de elegir entre el sistema de ahorro para pensiones o permanecer en el sistema público de pensiones siempre con la institución que estaban afiliados, ya sea INS o INPEP. ¿Por qué se daba esto? ¿Por qué esta categorización de edades y tener esa opción para poder elegir en cuál sistema te quedabas o no? Bueno, en primer lugar, los más jóvenes fueron pasados obligatoriamente, como mencioné, y los que solo le faltaban 5 años para retirarse, sí permanecían obligatoriamente. Entiendo yo que fue por administración del sistema, ¿verdad? Debido a que eran personas que ya estaban próximas a su jubilación o a su retiro, por lo tanto habían acumulado la mayoría de derechos y cotizaciones en el sistema anterior. Esa fue, entonces, de acuerdo a las edades, fue que se dio esa transición de algunos cotizantes hacia el nuevo sistema. Por lo tanto, estas instituciones, ahora denominada Unidad de Pensiones del IS, ¿verdad?, y el INPEP como tal, continúan administrando las pensiones de los que ya están pensionados y que pertenecían a ese régimen, y de los pocos cotizantes que quedan todavía a esos institutos. Es decir, en un futuro estas instituciones terminarán siendo desplazadas o ya no tendrán ningún tipo de administración sobre pensiones de personas que ya están, digamos, terminaron su etapa de jubilación, o seguirán teniendo ese tipo de administración sobre esas personas. En el momento en que el último pensionado, ¿verdad?, de cualquiera de las dos instituciones termine, ahí termina también el rol de estas instituciones, ¿verdad?
recordando que el INPEP sí como tal solo se dedica a la administración de pensiones, pero el IS es esta unidad específica de pensiones la que juega este rol de administración. Excelente. Bueno, hemos querido hacer en este primer bloque un primer acercamiento y la diferencia entre esos sistemas. Tengo que ir a un primer corte. Yo tengo acá algunas críticas que se han lanzado al sistema actual que me gustaría conocer también su opinión, cómo vienen y cómo también vienen a interpretarse para conocer la situación actual del sistema de pensiones en el país. Vamos a un primer corte y enseguida estamos en Francamente. Continuamos en Francamente. Esta mañana conversamos con María Elena Sarmiento. Ella es coordinadora del programa de estudios sobre políticas públicas de Fundabungo. Esta mañana hablamos sobre pensiones y estábamos tratando de entender también las diferencias entre ambos sistemas. Ya hacíamos una pequeña explicación sobre eso. Yo le comentaba que bueno, se han lanzado algunas críticas al sistema actual. Salvador Arias ha sido uno de sus principales personas que han tenido críticas al sistema actual. Ha hablado de un modelo privatizador y le ha denominado una trampa para el Estado. Y él ha dicho que este sistema busca desarmar y volver más débil al Estado desde un punto de vista económico sin espacio de salida. Yo quiero conocer esto, es decir, de alguna manera el sistema actual de pensiones pone en una especie de trampa al Estado a la hora de financiar ese sistema. Bueno, en realidad no hemos evaluado, ¿verdad? Desde esa perspectiva, lo que nosotros sabemos es, ¿verdad?, que era necesaria una reforma. Sin embargo, habían más opciones para realizarla, ¿verdad? No se precisa que haya sido esta opción la indicada o haya sido adecuada para las condiciones del mercado laboral salvadoreño y las condiciones de la economía salvadoreña, debido a que se han enfrentado muchos problemas en la implementación del mismo. Este sistema a la vez requería que el mercado de valores estuviera desarrollado o se fuera desarrollando a la vez, ¿verdad? Claro. Entonces, esa ha sido una también de las impases que ha tenido el sistema. La otra parte que mencioné, la alta informalidad, que frena la cobertura de un esquema contributivo y de capitalización individual como este. Esos son los comentarios que podríamos hacer desde la parte técnica del esquema como tal. Una cosa que se ha señalado y que usted de alguna manera lo ha dicho ya es una de las críticas que se hace es la baja rentabilidad del fondo de pensiones. Yo quiero que vayamos entrando de a poco en esto porque se hace una crítica sobre la baja rentabilidad, pero ¿por qué sucede? ¿Por qué hay una baja rentabilidad del fondo de pensiones actualmente en el país? Bueno, primero empezar a explicar por qué es importante la rentabilidad. Muy bien. Como mencioné, las cotizaciones de todos los afiliados y cotizantes activos van a una cuenta de ahorro individual para pensiones. Esta cuenta se invierte, ¿verdad?, a diferentes tasas de interés, depende en dónde yo ponga ese dinero. Estas tasas de interés, ¿verdad?, de todas las inversiones que se han hecho como el fondo de pensiones, tienen una tasa de rentabilidad promedio, ¿verdad? Todas se invierten a cierta tasa y hay una tasa de rentabilidad promedio. Correcto. Para el caso del fondo de pensiones, esta tasa de interés que recibe en promedio todo el fondo de pensiones es baja. Pero esto, ¿por qué afecta? Porque al final quiere decir que mi cuenta individual, ¿verdad?, así como el fondo en total, pero mi cuenta individual no va a ir creciendo lo suficiente. Solo va a ir contando con mis cotizaciones y un poco margen de interés. Por lo tanto, el saldo al momento que yo me retire no va a ser tanto y no va a ser suficiente para financiar pensiones que me protejan del riesgo de la pobreza, ¿verdad? Entonces, esa es como la importancia de la rentabilidad, porque va a redundar en el beneficio que yo voy a obtener al final. ¿Qué pasa con la cartera de inversiones del fondo de pensiones? De las críticas que se han hecho y de lo que se ha estudiado a partir del diagnóstico que se realizó en Fundabungo en el 2010, un diagnóstico que comprende desde la reforma del sistema de pensiones, es que esta cartera está poco diversificada. Casi el 84% de los fondos de pensiones están invertidos en deuda pública, es decir, en deuda que emite el Estado. Y el 50% de esto es
se encuentra invertido en los certificados de inversión previsional. ¿Qué son estos certificados de inversión previsional? ¿Verdad? Son unos títulos valores que pagan una cierta tasa de interés y que son emitidos por el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales. Este fideicomiso fue creado en el 2006, ¿verdad?, con el objetivo de emitir esta deuda que permitiera pagar las pensiones del sistema anterior. Esto vincula de alguna forma ambos sistemas. Claro. Y el problema es que estos representan casi el 50% y solo pagan una tasa de interés actualmente del 1.4%. Esta tasa de interés no fue decidida deliberadamente, sino que se estableció por ley un mecanismo para situarla, que es una tasa de referencia internacional que se llama la tasa LIBOR, ¿verdad?, y una sobretasa de 0.75%. Es decir, al momento en que se hizo esta reforma, esta tasa que ocuparon de referencia estaba arriba del 5%, por lo tanto no era un interés bajo. Sin embargo, con la crisis del 2008 tuvo una caída abrupta, llegando a niveles casi negativos, por lo tanto, y no se ha recuperado. Por lo tanto, esta tasa se mantiene baja y solo es alrededor del 1.4%, es decir, que casi el 50% del fondo de pensiones solo está recibiendo un 1.4% de tasa de interés, ¿verdad? Esa es una de las razones por qué hay esta baja rentabilidad, ¿verdad? La concentración de la cartera de inversiones en títulos que pagan muy poco. Además, esto también es riesgoso, ¿verdad? Uno de los principios básicos en finanzas es precisamente que hay que diversificar las inversiones para minimizar un poco el riesgo de estas inversiones. Cuando se habla de diversificar las inversiones, ¿a dónde se apuntaría comenzar a pensar a ampliar esta oferta de inversiones del sistema de ahorro de pensiones? Bueno, se han hecho recomendaciones que implican desde que las instituciones encargadas como la Superintendencia del Sistema Financiero y el Banco Central de Reserva promuevan la emisión de nuevos títulos y nuevos emisores que entren al mercado de valores de El Salvador. Como mencioné, el mercado de valores del Salvador es poco desarrollado y ofrece muy pocas opciones de títulos de inversión o de negocios, por decirlo, para invertir a las administradoras de fondos de pensiones. Por lo tanto, se deben de facilitar y promover la entrada de nuevos emisores en el mercado local, ¿verdad?, para un poco desconcentrar estas inversiones en deuda pública. Además, se ha mencionado que es importante, pero siempre con la supervisión y regulación de las instancias correspondientes, la Superintendencia del Sistema Financiero, permitir la inversión en valores extranjeros, dado que el mercado nacional no ofrece las opciones, pero pueden haber opciones en el mercado extranjero, siempre bajo las condiciones que la ley dicta de seguridad y riesgo y que permitan obtener una mayor rentabilidad. Esto debe de hacerse de manera gradual y muy estudiada y analizada, porque tenemos que tener en cuenta que es el dinero que va a financiar el futuro, ¿verdad? Entonces no puede hacerse en condiciones que no garanticen la seguridad de la inversión que se está realizando. Entiendo que hoy por hoy la concentración que se tiene de las inversiones que podrían sumarse, o sea, es decir, usted ha dicho está concentrado en la oferta de inversión, está dado por la ley, es decir, la ley es la que prohíbe que se pueda ampliar esta diversificación hoy en día. Sí, bastante está determinado precisamente por la ley, otra parte por el tamaño del mercado de valores y las pocas opciones que hay de títulos de inversión en el mercado. También por eso se recomienda que se apruebe la ley de fondos de inversión y que se implemente y que se lleve a cabo, porque esto puede generar nuevas opciones para la inversión de los fondos de pensiones y otras inversiones que se tengan que hacer. Me gustaría conocer cómo han sido las experiencias en otros países que han pasado de un sistema público de pensiones a un sistema más bien privado de ahorro de pensiones. Es decir, en estos países sí se tuvo en consideración el fortalecimiento del mercado de valores antes de proceder a la capitalización individual de las pensiones. Bueno,
Tengo conocimiento de la experiencia chilena, ¿verdad? Que es el modelo como emblemático y el modelo que se tomó como referencia en El Salvador. En el caso de Chile se llevaron de la mano ambas reformas, ¿verdad? Tanto un desarrollo del sistema del mercado de valores como el desarrollo y la implementación del sistema de pensiones. ¿Qué pasa? Aquí se ha visto afectado el sistema de pensiones por los costos de transición que implica pasar de un esquema de reparto a un esquema de capitalización individual, porque de alguna forma se tienen que pagar las pensiones de las personas que pertenecían al esquema de reparto. Por eso es que se implementó el mecanismo del fideicomiso, ¿verdad? El que emite los títulos en donde está concentrada la mayor parte de la deuda. Solo una pregunta sobre eso. ¿El fideicomiso entonces se comienza a implementar, es decir, se crea esta figura porque el Estado ya no tenía la capacidad para hacer esta transición? ¿Es por eso el motivo? Es decir, ¿fue como una solución que tuvo el Estado para poder financiar ese gasto de las pensiones que tenía que pasar del sistema anterior? Sí, fue una solución que implementó el Estado para tener fondos disponibles para pagar esas pensiones del esquema anterior. Lo venía haciendo con recursos propios o con emisión de otro tipo de deuda, ¿verdad? Pero este era como un mecanismo más expedito para hacer el pago de las pensiones, ¿verdad? Entonces, de alguna forma se tenía que tener este dinero. En el caso de Chile, generaron superávits fiscales y con eso pudieron pagar estas pensiones en curso o estos costos de transición, como se le denomina el paso de un sistema a otro. ¿No fue el caso de El Salvador, que las condiciones económicas... Sí, y que tenemos problemas, ¿verdad?, de restricciones fiscales y no logramos tener un superávit o un ahorro fiscal desde hace bastante tiempo. Por lo tanto, debía buscarse otra forma de financiamiento de estas pensiones. Perfecto, yo tengo que ir a un segundo corte. Usted ha tocado un tema importante, que es también cómo eso se representa en la deuda pública. Hablamos de una deuda previsional que se suma a la deuda pública. Se ha dicho que se incrementa en 400 millones anuales. Y quiero que comencemos a hablar de eso también, de cómo está impactando a las finanzas públicas esta deuda que se trae del sistema de pensiones anterior. Vamos a un segundo corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente. Quiero que comencemos a hablar ya de cómo este concepto de transacción que usted ha hablado en el bloque anterior está impactando también en la deuda pública del país, porque yo se lo mencionaba, hay datos que mencionan que esta deuda se incrementa en 400 millones de dólares anuales, debido a que es necesario pagar a jubilados tanto del ISSSTE como del INPEP. Yo creo que nos explique de fondo por qué se da este caso, es decir, por qué se aumenta en esta cantidad de millones de dólares anuales la deuda previsional y cómo está haciendo el Estado para enfrentar esta situación. Quizás poder explicarle eso a la población, porque se habla de índice de deuda, más bien porcentaje de deuda, cómo los gobiernos se van endeudando de forma progresiva, pero también de fondo está que hay una deuda previsional, ¿no?, que está oculta dentro de esta deuda total. Expliquemos también por qué se da esta situación. Bueno, recordemos que precisamente esta deuda existe en todos los países, ¿verdad? Que tienen un esquema de reparto, La reforma explicitó esta deuda, ¿verdad? Este es uno de los beneficios también, ¿verdad? Conocer explícitamente la reforma, conocer explícitamente la deuda a partir de la reforma, ¿verdad? ¿Por qué va incrementando? Porque recordemos que el sistema anterior se pagaba de las cotizaciones que estaban haciendo en ese momento los trabajadores. Ellos aportaban sus cotizaciones y ese dinero de ese mismo año servía para pagar las pensiones de los pensionados en ese mismo año. Al cerrar el sistema anterior a nuevos cotizantes, se queda sin fondos, ¿verdad? Pero con obligaciones de pagar las pensiones de sus pensionados. Estos pensionados también, el número de estos pensionados ha ido creciendo, ¿verdad? Porque en la medida que las personas han ido cumpliendo la edad de retiro, y no han entrado nuevos cotizantes. Por lo tanto, se queda sin financiamiento, ¿verdad? Porque su financiamiento eran las cotizaciones. Claro. De esa forma, el Estado es el garante y tiene que asumir la responsabilidad de pagar estas pensiones, que es un derecho de los pensionados del sistema de pensiones público. Por lo tanto, esta deuda
es la que ha ido creciendo, ¿verdad? Esa es la razón por la cual se convierte en una deuda y ha ido creciendo y se suma, ¿verdad?, a toda la deuda en sí del Estado y del gobierno, ¿verdad? E impone fuertes presiones fiscales para el gobierno. Sin embargo, debemos de tener en cuenta y debe hacerse una reforma integral al sistema de pensiones y ya no reformas parciales enfocadas solo a la fiscal, como han venido desarrollándose las reformas que se han hecho anteriormente al sistema de pensiones. Todas han tenido un enfoque más fiscal y no un enfoque para proteger y garantizar mejores y mayores beneficios a la población que está cotizando y ampliar también la cobertura a la población que no se encuentra cotizando. Yo, antes de entrar ya en detalle sobre esta propuesta de reformas integrales al sistema de pensiones, quiero conocer su opinión, porque el expresidente del Banco Central de Reserva ha dicho que este sistema, o por lo menos el financiamiento de esta deuda, podría ser insostenible y podría inclusive ser una bomba de tiempo, hablaba, que podría explotar entre el año 2016 y 2017. De fondo, ¿por qué existe esa situación? Es decir, ¿realmente llegará un momento en el cual el Estado ya no podrá pagar esta deuda que tenía asumida con los trabajadores o con los pensionados del sistema anterior? Deben hacerse las evaluaciones, ¿verdad?, serias y proyecciones de las obligaciones que va a enfrentar el gobierno, ¿verdad?, con el pago de las pensiones, ¿verdad?, y tomar en cuenta todos los aspectos demográficos, económicos pertinentes para poder hacer esas proyecciones de la deuda consistentes con la realidad y que pueda a través de eso buscarse una solución para tener recursos y obtener los fondos para hacer el pago de estas pensiones. Sin embargo, sí, es importante decir, estamos en el momento adecuado para hacer estas reformas y para pensar estas reformas. Bueno, el momento adecuado hubiera sido ayer, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es no se puede postergar más, ¿verdad?, la reforma que se debe de hacer al sistema de pensiones, tanto en términos de sostenibilidad fiscal como en términos también de bienestar para la población. Muy bien. Cuando se habla de que existe un problema de crisis del sistema de pensiones, entiendo que se refiere únicamente al Estado. No refiere, eso no implica de que, por ejemplo, las aseguradoras privadas de pensiones, las AFP, están en una situación de crisis. Exacto, se habla de crisis por los costos de transición, exactamente. Sin embargo, por la vinculación que hay entre los dos sistemas, debido al fideicomiso de obligaciones previsionales que mencioné, ¿verdad?, que es el mecanismo para pagar las pensiones del esquema anterior, sí se afecta también el sistema de ahorro de pensiones privado, porque consistentemente estoy recibiendo una menor tasa de interés en mis ahorros para pensiones, lo que va a provocar que al final yo tenga un monto insuficiente que me garantice una pensión que me va a proteger del riesgo de pobreza, ¿verdad? No digamos mantener mi nivel de vida. Por lo tanto, sí pone en riesgo, por decirlo así, el beneficio a recibir o el derecho de pensión a recibir al momento de mi retiro, ¿verdad? Ese es el tipo de riesgo que implica, es el costo que estamos pagando los actuales cotizantes debido a los costos de transición para pagar el esquema anterior. ¿Pero qué hay de las administradoras de fondos de pensiones? De fondo, como administradoras como tal, ¿tienen ellos problemas ante este esquema? Es decir, ¿ellos se ven como una situación de crisis o tienen garantizada, por ejemplo, su margen de ganancia en ese esquema privado? Debido a la formulación de la ley, ellos tienen garantizado el margen de ganancia, porque recordemos que cada trabajador afiliado y cotizante al sistema de pensiones cotiza 13% de su salario mensual. De este 13%, 10.8%, ¿verdad?, va a su cuenta individual de ahorro para pensiones. El restante, el 1.2%, sirve para contratar el seguro de invalidez, ¿verdad?, que lo contratan con aseguradoras, es decir, para las pensiones de invalidez, porque recordemos que el sistema no solo otorga pensiones por vejez, sino que también por invalidez y muerte a mis sobrevivientes, ¿verdad? Pero hay un 1% que es el pago de la comisión a la administradora de fondos de pensiones. Este 1% es garantizado y siempre, ¿verdad?, siempre se paga y siempre se recibe por parte de las administradoras de fondos de pensiones.
también esto se cuestiona, ¿verdad? Los incentivos que pueden tener para generar rentabilidad, sí, ellos tienen garantizado ese 1% que reciben por la administración y gestión de las pensiones. Me gustaría conocer qué tipo de impacto tiene el hecho de que solo existen 2 administradoras de fondos de pensiones en el país. ¿Esto implica tiene algún tipo de consecuencias, el hecho de que solo sea un mercado poco competitivo? En efecto, y esto se advirtió también desde los estudios previos a la reforma que se llevaron a cabo en Fundación Ungo, que esto podía pasar, ¿verdad? Llegar a un duopolio, y precisamente, como usted menciona, ¿verdad? Esto impone poca competitividad al mercado y menores opciones para los cotizantes, que al final somos los clientes, ¿verdad? De las administradoras de fondos de pensiones. Pero ¿por qué se da esto? Por las condiciones, ¿verdad?, que se imponen. Es un mercado laboral pequeño con pocos cotizantes. Se previó desde el momento que no iban a sobrevivir, ¿verdad?, las 5 administradoras que estaban en un inicio, porque por los pocos cotizantes, ¿verdad?, no había espacio como para muchas empresas que pudieran desarrollar esta actividad, y también se ha limitado con un giro exclusivo. Es decir, que las administradoras de fondos de pensiones solo administran fondos de pensiones. Por lo tanto, limita, ¿verdad?, las posibilidades de generar otro tipo de recursos a través de otras actividades, o limita a otras entidades financieras a administrar fondos de pensiones. Por lo tanto, esto sí impone, ¿verdad?, costos en la competitividad, precisamente porque no hay una competencia por qué AFP ofrece mayor rentabilidad, qué AFP cobra una menor comisión, lo cual sí se da en otros países que tienen sistemas similares, ¿verdad? Entonces, un cotizante puede elegir la cual le ofrece el mayor beneficio. Aquí las dos tienen las mismas condiciones, por lo tanto, ¿verdad?, se ve en desventaja el cotizante. Ahora, ¿qué diferencia habría con que se incorporara un nuevo actor, por ejemplo, dentro de ese mercado de administradores de fondos de pensiones? ¿Podría mejorar en qué medida? ¿En la comisión que se cobraría? ¿Podrían ofrecer mayor rentabilidad un nuevo actor en eso? Es decir, ¿tiene ese margen para ofrecer mayor rentabilidad que otras administradoras de fondos de pensiones? Debería de evaluarse, ¿verdad?, la solución que podría darse a esta situación, precisamente para mejorar estos aspectos y que pueda retribuir en beneficios para los cotizantes, ¿verdad? Se han hecho diversas propuestas en el estudio de diagnóstico que se hizo en Funda Ungo, ¿verdad? Una es flexibilizar, ¿verdad?, que algunas entidades financieras que realizan administración de fondos puedan también administrar fondos de pensiones, y quitar esta limitación de giro exclusivo, ¿verdad? Esto precisamente introduciría nuevos actores y podría generar competencia, pero que habría que analizarse la forma de implementar y cuál sería la forma idónea para imprimir competitividad. Excelente. Tengo que ir a un nuevo corte. Tengo algunas intervenciones en Twitter en torno a esto, y vamos a ir ya entrando de lleno a cuáles son las propuestas para esas reformas que se han planteado. Vamos a un corte y enseguida volvemos a Francamente. Continuamos en Francamente, estamos ya sobre nuestro último bloque de esta entrevista. Hablábamos antes de ir a la pausa sobre este mercado poco competitivo de las administradoras de fondos de pensiones, y ya tenemos algunas reacciones. En Twitter tenemos una reacción de Nico Díaz. Él dice: en El Salvador hay duopolio, no hay competencia, es importante crear una AFP pública, la solución no es fiscal. A ver qué podemos opinar de esa intervención. Precisamente se ha señalado, ¿verdad?, la poca competencia que hay en el mercado de administradoras de fondos de pensiones, y debe evaluarse, ¿verdad? Una propuesta precisamente ha sido también la creación de una administradora de fondos de pensiones públicas. Sin embargo, debe de evaluarse seriamente cuáles serían las implicaciones y la mejor forma de implementarla, ¿verdad? Otra opción es la que ya mencionaba, de flexibilizar el giro exclusivo, ¿verdad?, de estas entidades financieras. Entonces debe analizarse e implementarse de la mejor forma, ¿verdad? Exacto. Y me parece muy relevante también, ¿verdad?, no solo mirar con un enfoque fiscal como ha sido hasta el momento las reformas que se han introducido, sino también pensando, ¿verdad?, en la cobertura de la población que está afiliada y cotizante,
y en la cobertura de la población que está totalmente desprotegida. Hablemos de eso, ya vayamos metiéndonos al tema de las reformas integrales. ¿Qué aspectos debería de contemplar una reforma integral ahora en este esquema en el cual se ha dicho de que es una bomba de tiempo, que hay que comenzar a pensar en soluciones ante esto? Inclusive el FMI ha salido a dar una opinión sobre esto y dice que como parte de la estrategia de la consolidación fiscal también se necesita una reforma integral del sistema de pensiones para colocarlo sobre una base financiera sólida, lo que requerirá un importante apoyo de sociedad civil, ha hablado. Entonces comencemos a hablar de esto, es decir, ¿qué tipo de reformas tienen que venir adelante al sistema de pensiones en el país? Principalmente, ¿verdad?, la reforma tiene que contemplar el reto pendiente desde el esquema anterior, que es la cobertura de la población, ¿verdad? Tiene que ser uno de los principios, ¿verdad?, que rija de ampliar la cobertura de este esquema del sistema de ahorro para pensiones, y debe de buscarse una solución, ¿verdad?, que permita la incorporación de sectores informales, ¿verdad?, a la contribución y cotización para tener el derecho a una pensión. También obviamente debe de verse la parte de la sostenibilidad del sistema, ¿verdad? Y cómo este se va a financiar y cómo van a terminar de afrontarse y asumirse estos costos de transición que se van a seguir dando hasta que se jubile el último pensionado del esquema anterior, ¿verdad? También debe de tomarse en cuenta que esta reforma integral que se proponga provenga de un diálogo social que integre a todos los sectores de la población que están siendo afectados, el sector empresarial, el sector laboral, el gobierno, ¿verdad? Ya no debe ser una reforma como la anterior, que solo va del Ejecutivo al Legislativo, sin pasar por una discusión pertinente y seria, documentada, evaluando los impactos y tomando en cuenta las opiniones de todos los sectores que al final van a padecer las consecuencias. Por lo tanto, es una reforma que debe provenir de la participación de muchos actores, se debe provenir del diálogo social para buscar las mejores soluciones. Cuando se dice de ampliar, bueno, uno de los primeros puntos que usted mencionaba, ampliar esa protección para la mayor cantidad de la población, inclusive aquellos que están en situación de empleo informal. Puntualmente, ¿cuál es la sugerencia que se hace o que ha pensado Fundaungo en esta materia? Es decir, ¿cómo debe ir encaminada la reforma? ¿Debe ser volver a un esquema de carácter público? Porque entendería yo que en un sistema privado de ahorro de pensiones es imposible también dar cobertura a sectores que no están cotizando, cuando la dinámica es de mercado. Deben de pensarse en opciones alternativas, ¿verdad?, o esquemas adicionales al contributivo que permitan dar cobertura precisamente a estos sectores vulnerables. Sabemos que la mayoría son por cuenta propia, por lo tanto no tienen un empleador que pueda hacer esa aportación, ¿verdad?, que complementa la que hace el empleado. Ahí debe de jugar un rol el Estado, ¿verdad?, aportando o garantizando este derecho. Entonces, lo que se ha propuesto es evaluar cuáles serían las mejores opciones, pero pueden ser esquemas complementarios a este esquema contributivo que ya existe, ¿verdad? Cómo pueden mezclarse y cómo puede dársele solución a esta población vulnerable para que pueda recibir el beneficio. También uno de los puntos principales, ¿verdad?, que ya se mencionó es la rentabilidad, ¿verdad? Atender la rentabilidad, pero ¿por qué es importante? Porque redunda en la pensión que yo voy a obtener al final. Y no solo es la rentabilidad, sino también la frecuencia con la que yo hago las cotizaciones, ¿verdad? Eso también va a determinar el que yo complete o no complete esos 25 años de cotizaciones que se piden para que yo pueda tener el derecho a la pensión. También deben de solucionarse algunas inequidades al interior del sistema que, si bien provienen del mercado laboral, como en el caso de las brechas salariales de género, ¿verdad?, debe de solucionarse en el sistema porque la mujer se retira 5 años antes, claro. Sin embargo tiene una esperanza de vida mayor que el hombre. Por lo tanto, ese saldo en su cuenta individual se divide entre más años y va a tener en consecuencia una pensión menor. Y una pensión menor también porque tenía un salario menor y va a poder acumular menos dinero en su cuenta individual de pensiones. Por lo tanto, también deben de analizarse este tipo de brechas e inequidades que, si bien, como ya dije, provienen del mercado laboral, pero por diseño del sistema de pensiones siguen afectando a la mujer.
En algún momento al ex presidente del Banco Central de Reserva se le escuchó decir que una forma para poder solucionar, por ejemplo, el tema de la presión fiscal que tiene el Estado para garantizar el pago de esta deuda previsional del sistema anterior, una solución podría ser el aumento, decía, de la edad jubilatoria. ¿Esa es una opción, digamos, que podría denominarse integral o vendría a sumarse a ese tipo de reformas de carácter paliativo que vienen a ser más bien reformas de carácter parcial? ¿Cómo lo ve el hecho de aumentar esta edad jubilatoria? Si solo se implementara, ¿verdad?, un cambio en la edad de retiro, obviamente sería una reforma parcial que no aportaría, claro, o no redundaría en todos los problemas que el sistema de pensiones está enfrentando. Por lo tanto, debe de evaluarse, ¿verdad?, qué implicaciones también tendría cambios en la edad de retiro y tener en cuenta los diferentes sectores también y áreas económicas donde se desempeña la población, ¿verdad? No se puede considerar de igual manera alguien que trabaja en el sector servicios, que sea una edad de jubilación a los 60 años, que para alguien que trabaja en el sector construcción, ¿verdad? Entonces debe de tomarse en cuenta todas estas diferencias que se dan en los sectores laborales de la economía para poder implementar este tipo de reformas. Por eso es tan importante que la reforma sea participativa y sea proveniente de un diálogo social para tomar en cuenta todas estas distintas caras que presenta la seguridad social en el país. Perfecto. Ahora ya encaminándonos también a poder dar soluciones a esa presión que tiene el Estado, que ya hemos hablado de carácter fiscal, esta deuda que va creciendo año con año, ¿qué tipo de medidas deberían de aplicarse? Porque ya hemos dicho algunas medidas en cuanto a la cobertura, pero ¿qué hay del pago que es real y que tiene que realizar el Estado? ¿Hay alguna solución para que el Estado pueda descomprimir esa presión que tiene en las pensiones previsionales? Bueno, esto pasa por la solución a todo el problema fiscal, ¿verdad?, del Estado. No podría yo hacer una recomendación puntual, ¿verdad?, para esta situación de las pensiones. Sin embargo, mencionar que esto está aunado a toda la deuda, ¿verdad?, y déficit fiscal que el Estado está enfrentando, a lo que también debe buscársele una solución, porque se encuentra vinculado con la deuda que impone mucha más presión, que es el del sistema de pensiones. O sea, no viene dado la solución por un diseño del sistema de pensiones, viene dado más bien por la situación fiscal del país, me estoy diciendo. Puede aliviar en cierta forma, ¿verdad?, introducir alguna reforma. Sin embargo, la situación fiscal, ¿verdad?, no se va a solucionar para poder solucionar todos los problemas e inversión social que el Estado tiene que hacer. ¿Sabe? Hace unos días tuvimos acá en este set al director ejecutivo de la ANEP, Arnoldo Jiménez. Él decía, cuando abordábamos este tema de carácter fiscal en el país, él decía: lo importante es ampliar la base tributaria y apuntar específicamente al sector informal del país. ¿Usted cree que el hecho de poder incorporar también al sector informal a la base tributaria podría generar esta situación de mejora para el Estado? Es decir, ¿es ahí donde está el punto medular de la situación, incorporar el sector informal a la base tributaria? Debe de evaluarse, ¿verdad?, y analizarse y tenerse en cuenta también la situación en la que se encuentra, ¿verdad?, este sector informal. Si bien puede haber parte del sector informal que tiene ingresos considerables y pueda entrar a la base tributaria y aportar, pero no debemos de perder de vista las disparidades que se encuentran también al interior de esa parte del mercado, ¿verdad?, del sector informal. Por lo tanto, no creería pertinente decir una generalidad que se aplique a todos. Perfecto. Tengo que ir cerrando ya la entrevista, pero me gustaría que hagamos unas reflexiones finales también de cara a la población, a la audiencia que nos ve. ¿Qué elementos deben tomarse en cuenta entonces en la discusión desde el sector político, que en definitiva es quienes hacen este esquema de carácter legal, para garantizar a las personas un retiro digno, una pensión que pueda ser, que tenga rentabilidad, que tenga también beneficios a la hora de retirarse, ¿no?, y que pueda generar las condiciones para una sostenibilidad después del trabajo? ¿Qué cosas tienen que comenzarse a discutir para generar esa rentabilidad? Bueno, primero, ¿verdad?, el tema tiene que ser un tema prioritario en la agenda pública, ¿verdad?, y de discusión del gobierno, ¿verdad?, y considerar el tiempo adecuado que, como hemos mencionado, debe de hacerse cuanto antes, aprovechando, por decirlo así, la ventaja que nos da esta etapa de bono demográfico, debido a que la población está en su mayoría en edad de trabajar, y no esperar en el momento en que todos estén adultos mayores y sea más difícil introducir reformas. Otra de las cosas que debe de tomarse en cuenta es que debe de provenir de un diálogo social y dar soluciones que vengan
evaluadas, que vengan debidamente documentadas y que se construyan, ¿verdad?, con todos los sectores que van a ser los beneficiarios o afectados en final de estas reformas que se introduzcan en el sistema de pensiones. Dejar de hacer reformas parciales y solo con enfoque fiscal. ¿Estamos a tiempo para realizar estas reformas? Actualmente bueno, no es el mejor tiempo, era ayer, ¿verdad? Pero actualmente todavía puede llevarse a cabo una reforma integral sin tener que estar con la presión de que tengo la mayoría de adultos mayores y padecer crisis como la que hemos visto que han pasado en países europeos, ¿verdad? Que tienen la presión de la mayoría de jubilados y deben de hacerse cambios en montos de pensiones en el momento en que ya las están recibiendo. Por lo tanto, es el momento para llevar a cabo, pero es el momento ya. Se lo preguntaba porque de los medios de comunicación, algunos medios escritos también han utilizado el tema para generar especulación sobre asegurar las pensiones de los trabajadores hoy en día. ¿Están en riesgo las pensiones de los trabajadores? Como mencioné, se ponen en riesgo debido a la baja rentabilidad y por la vinculación que se ha dado entre ambos sistemas, ¿verdad? Se pone en riesgo no recibir, yo voy a recibir mis ahorros, pero no sé si esos ahorros van a ser suficientes para garantizarme una pensión que me prevenga del riesgo de caer en pobreza, ¿verdad? No mucho menos decir que me puedan mantener el nivel de vida, al menos que me permitan no caer en pobreza en mi vejez cuando yo ya no tenga la capacidad para desarrollar un trabajo. Perfecto. Hemos dejado algunos elementos, creo, en esta entrevista. Bueno, hemos hecho una aproximación bastante general del tema, que seguramente tendremos más espacio para comenzar a entrar ya en detalles más específicos, pero tengo que agradecerle su tiempo y su claridad en el tema. Bueno, agradecemos también de Fundaungo la oportunidad, ¿verdad?, de dialogar sobre este tema tan importante y que debe de ser prioritario en la agenda y discusión con todos los sectores involucrados. De acuerdo. Nosotros estaremos muy pendientes de los estudios que arrojen. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. También a ustedes les agradecemos que nos acompañaron durante esta mañana. Les recordamos que mañana estamos ya sobre nuestro último programa de la semana, así que los invitamos a estar muy pendientes. Les recordamos que esta entrevista estará siendo retransmitida a las 11 de la noche y será cargada en nuestro canal de YouTube. Sean en sintonía de Canal TVX. Muchas gracias.